Yo soy Gema y soy ilustradora y también soy creadora de contenido pues aquí en YouTube y en las redes. Y bueno, acabo de sacar también mi primera novela. Soy Rebeca Stones, he tenido la oportunidad de escribir 3 libros publicados, también de aparecer en una serie de televisión y también en un programa televisivo, y también creo contenido para internet, tanto vídeos como para YouTube como fotos para Instagram. Hola, soy Jorge y soy el bajista de Marlo. Hola a todo el mundo y encantada, yo soy Alba. Me llamo Carlos Almela y llevo 7 años dedicándome a esto que se llama gestión cultural. En mi caso me siento súper afortunada porque desde pequeña yo ya sabía cuál era mi camino, tenía claro a lo que me quería dedicar, a las artes. Siempre he pensado que era lo correcto y en ello estoy. Es aquello que consigue despertar en ti una emoción, un sentimiento, que consigue moverte por dentro, tanto bueno como malo, un sentimiento da igual cuál, pero que consigue hacerte sentir algo. Para mí eso es arte, que transmita una idea, que transmita una emoción, tanto una obra como una canción, algo que consiga transmitir algo a quien lo escucha, a quien lo vea o a quien básicamente lo observe. Pues para mí la música lo es todo, en general. O sea, yo creo que es algo que me hace muy feliz, que me completa, que me llena y que además es increíble compartirlo con todo el mundo. Entonces yo creo que es una de las sensaciones más maravillosas, todo lo que transmite la música y la música en vivo sobre todo también, que yo creo que es algo maravilloso y que todo el mundo comparte. Me parece una característica imprescindible para poder entender la realidad, cualquier realidad que haya podido ocurrir en cualquier momento de la humanidad. Al fin y al cabo no deja de ser una representación de todas las necesidades, creencias e incertidumbres que podía tener un colectivo en concreto, en un lugar concreto y en un tiempo concreto, por lo que innegablemente es una ventana hacia ese mundo que es imprescindible su estudio para poder llegar a entenderlo. Por otra parte, desde la perspectiva más personal y lo que me puede aportar a mí como artista o creadora, para mí el arte es como una especie de vía de escape o terapia, y sin caer tampoco en los tópicos de siempre, aunque creo que se repiten pues porque muchas personas realmente encontramos en la manifestación artística este tipo de cualidad, pues bueno, un poco una vía de escape frente a todo lo que te puede frustrar o puede generar un momento de negación en tu vida. Es como una especie de canalizador por el que sin querer te conoces bastante más a ti mismo y puedes comunicarte con otras personas, que eso es bastante importante. Pues para mí el arte es una actividad que pone en juego el pensamiento y la sensibilidad a la vez y que interrumpe en cierto modo el sentido del mundo y nos permite reelaborarlo desde ahí, desde esa interrupción. A ver, lo que es dibujar, dibujo desde siempre, no me acuerdo cuándo fue, pues cuando empecé a tener uso de razón. Creo que las artes en el instituto están bastante más olvidadas que el resto de disciplinas y es normal que todo el mundo tenga dudas, que sobre todo los padres tengan dudas. Nadie sabe muy bien qué carreras hay, aparte de bellas artes. No está como muy claro y es normal que haya ese miedo general. Mi primer contacto con el arte fue en 5º o 6º de primaria, no recuerdo muy bien el año, pero realmente yo creo que desde que venimos al mundo estamos en contacto con el arte, tanto escuchando música como viendo películas, siendo pequeños, etc. Pero mi primer contacto con conciencia con el arte y queriendo yo formar parte de este mundo fue en eso, 5º o 6º de primaria, cuando me apunté a clases de teatro, a la Escuela Municipal de Teatro de Vigo, y ahí empezó pues mi recorrido en el arte dramático. Es desde muy pequeño, con mis padres en casa, que siempre pues, solían poner canciones, bueno, antes en la radio o con casetes incluso, y después con CDs. Y yo creo que desde muy pequeño me fueron inculcando ese amor por la música y llevándome a conciertos y no sé, descubriendo poco a poco, y luego cuando ya fui siendo más mayor, pues aparte de con su ayuda y todo, pues ya cada vez con más curiosidad, escuchando, viendo grupos nuevos, interesándose un poco por qué era lo que se llevaba ahora, lo anterior y no sé, descubriendo muchas cosas. No recuerdo mi primer contacto como tal con el arte, no tengo ningún recuerdo grabado en el que yo diga fue la primera vez que estuve en contacto con X y recuerdo perfectamente este cuadro o esta pintura, pero bueno, es que yo creo que sin querer no podemos fijar en ningún momento cuál ha sido nuestro primer recuerdo dentro del mundo del arte, porque a diario no dejamos de estar bombardeados de imágenes, de sonido y de estímulos externos que, aunque a lo mejor no puedan clasificarse como arte, no dejan de tener sin querer una respuesta en nosotros, ¿no? No hace falta, yo creo, tener que presentarse en el Prado y ver un cuadro para sentir algo. Tú puedes generar un tipo de emoción frente a un diseño de una camiseta que estás viendo pasando por la calle. Por lo tanto, creo que desde que nacemos estamos rodeados de esos estímulos y sería imposible encontrar el primero.
Diría que mi primer contacto con el arte fueron como una serie de gotitas, ¿no? Como tenemos todos, pues escuchar música en casa o el aprender a leer en el colegio. Pero bueno, por destacar algún momento así que recuerdo las clases de piano en la Casa de la Cultura de mi pueblo a las que me apuntaron y donde la profesora me dijo que tenía las manos muy pequeñas y eso se me quedó un poco grabado. Sé que es un cliché, pero fue así. Luego recuerdo algunas clases de pintura, de dibujo, también tener la sensación de que no se me daba demasiado bien. Y sobre todo, la verdad es que recuerdo una colección que sacó el periódico El Mundo, que me fascinó y que eran libros que cada semana, pues no sé si era el domingo, venían como suplemento un libro bastante gordito, más gordito que los de Taschen de hoy, dedicado a un artista. Bueno, en mi caso, cuando fui creciendo, yo sabía a lo que me quería dedicar. No es más qué carrera quieres hacer, sino lo que te gusta hacer. Yo sabía que lo que más me gustaba era crear personajes, crear escenas, dibujar, ilustrar, sin más. Digamos que nada más salir del instituto me equivoqué porque me metí en Bellas Artes pensando que era como casi que la única opción. Ese año lo pasé súper mal porque no tiene nada que ver Bellas Artes con ilustración y yo lo que realmente siempre quería hacer es ilustración. Así que bueno, no pasa nada, en mi caso me salí e hice ilustración. Pues básicamente cuando me apunté a teatro yo tenía muy claro que quería dedicarme a la interpretación. Al cabo de los años pues mis caminos se fueron diversificando, pero básicamente yo desde esa edad, desde los 11, 12 años, incluso yo creo que la idea se fijó más cuando cumplí los 13, ya supe que quería dedicarme a esto de una manera u otra, al final lo he conseguido y estoy muy orgullosa de ello. Pues yo creo que supe que me quería dedicar a esto cuando era más joven, con 14 años o algo así, incluso menos, que empecé a tocar instrumentos y ya fue como un salto más, ya no solo fue escuchar música, sino tocar música y fue una sensación tan maravillosa y tan mágica que yo creo que es cuando me di cuenta de que realmente quería dedicarme a ello y tocar en escenarios y la verdad que no me imagino mi vida de otra manera. Desde siempre, desde pequeñita siempre he tenido muy claro que a nivel laboral yo quería dedicar mi tiempo a algo que implicara creatividad. Sí que tengo recuerdos muy tempranos con el lápiz pintando, pero realmente pues bueno, a lo mejor no tenía tan claro el hecho de quiero ser ilustradora, quiero dedicarme a la ilustración editorial y probablemente ahora tampoco lo tenga del todo claro si tuviera que especificarme en algo muy concreto del sector. Pero bueno, yo veía Art Attack y me acuerdo que eso me apasionaba y yo siempre decía, buah, es que quiero que de mayor a lo que tenga que levantarme todos los días y sea mi trabajo, conlleve algún tipo de esfuerzo artístico y me lo pase tan bien como lo estoy viendo hacerlo a ese señor en la tele. En la universidad me puse a buscar prácticas y hubo dos que me llamaron la atención. Unas eran en la subdelegación del gobierno francés en Bayona, la Subprefecture de Bayona, y otras eran en la Fundación Carasso, en la que ahora trabajo, y buscaban un becario para ir a Madrid y viajar por toda España y conocer instituciones culturales y ver cuál era su situación, qué les estaba pasando en plena crisis en 2013. A través de esas prácticas y luego de estar trabajando en el sector cultural es como se confirmó este deseo de trabajar en la cultura, aunque tampoco sé si trabajaré toda mi vida en ello, si trabajaré en política o en cuestiones sociales que también me interesan más adelante. Yo creo que tanto la ilustración como dibujo, como cualquier tipo de disciplina artística, la única manera de desarrollarla es trabajando y poniéndole muchísimo esfuerzo. Es algo súper vocacional y que si realmente no te gusta, olvídalo porque no lo puedes forzar. Como decía, sí, lo he conseguido. Realmente estoy muy orgullosa de mi yo del pasado. Me encantaría volver atrás y decirle, has conseguido, Rebeca, muy bien. He trabajado muy duro para llegar aquí. Sí es cierto que mi camino en redes sociales me ha abierto muchas puertas y sería estúpido negarlo, pero estoy orgullosa de decir que todo lo he hecho yo sola desde pequeña, desde que decidí abrirme un canal de YouTube a los 11 años. Así que sí, todo lo he hecho yo sola y estoy muy orgullosa de ello y de no deberle nada a nadie. Pues ahora estamos en un momento increíble, la verdad, y tenemos muchísima suerte y bueno, hemos trabajado mucho por ello y yo creo que estamos llegando a un punto muy bonito. Antes de la pandemia ya teníamos una gira programada con todas las entradas vendidas en salas por toda España, en salas muy importantes ya. Y bueno, esperemos que cuando pase todo esto podamos retomarlo lo antes posible y
y realmente llegar a donde ya teníamos pensado, que es a toda España, a todas salas, a dar el salto incluso y poder realmente vivir de ello y que sea nuestra única forma de vida. Sí, llevo 3 años dedicándome de manera profesional a la ilustración. Soy autónoma también desde hace 3 años y sí que es verdad que mi trabajo se puede dividir en 2 secciones, por así decirlo. Por una parte, realizo proyectos. Cuando salí de la carrera automáticamente me puse a trabajar como diseñadora gráfica como tal. Yo sabía que ese no era mi camino y no era lo que realmente quería, pero las circunstancias que se dieron en ese momento implicaban que yo tenía que trabajar como diseñadora gráfica porque era como me ganaba la vida. A día de hoy, y sobre todo en el último año, prácticamente me he dedicado única y exclusivamente a proyectos de ilustración. Pues ahora mismo sí, diría que tengo bastante suerte y que a través de esas prácticas conseguí quedarme en ese trabajo y que bueno, pues tengo la suerte de tener un trabajo bastante estable, que tiene sentido, que me gusta, que siento que es útil y en el que aprendo mucho. Mi trayectoria pues empieza con 11 años cuando abrí el canal de YouTube, pero por aquel entonces no me dedicaba a ello profesionalmente, era más como un hobby. También empieza cuando me apunté a clases de teatro, como bien dije, y ya profesionalicé el canal pues cuando tuve 16 años, empecé a hacer las primeras colaboraciones, empecé a generar ingresos, empecé a tomarme más en serio la red social, también en Instagram, por ejemplo. Con 15 y 16 ya sabía que esto era el futuro, ya sabía que tenía que poner esfuerzos en ello porque me podría abrir muchas puertas. Con 16 años publiqué también mi primer libro, Timanti, por lo cual yo creo que el auge de todo surgió a los 16 años, ya que también, por ejemplo, presenté el programa Jaja Show en Disney Channel, que fue la primera experiencia televisiva que hice, por lo cual creo que los 16 fueron la edad clave y a partir de ahí es cuando más he empezado a trabajar focalizándome en lo que realmente quiero hacer: escribir, interpretar papeles o presentar programas y sobre todo no dejar mi trabajo en redes sociales, que ha sido el que me ha proporcionado todas las demás oportunidades. Pues yo empecé a tocar yo creo que sí, con 12 años empecé a sentir curiosidad por realmente lo que es tocar un instrumento más allá de la flauta en las clases de música y fue como en tercero de la ESO o algo así más o menos cuando empecé a tocar. Primero empecé a tocar la guitarra, pero realmente muy pronto me di cuenta de que lo que yo quería era tocar el bajo. Es el instrumento que más me gusta y la verdad es que yo creo que es vocacional y a mí me encanta tocar el bajo y lo he disfrutado siempre. Entonces, más o menos poco después de comprar una guitarra empecé a tocar el bajo. Empecé a tocar en una academia en la que realmente yo lo que hacía era simplemente, sobre todo, tocar con gente, porque en casa es muy entretenido, pero es verdad que a veces falta un pasito más y tocar con gente que es algo maravilloso. Entonces empecé a tocar con gente y poco a poco con gente que conocía de Gijón, que es de donde soy, empezamos a hacer grupos de chavaletes y tocar principalmente por salas de Gijón, aunque incluso llegamos a dar pequeños saltos y tocar, pues, por ejemplo, en Galicia o en Cantabria. Y eso fue un primer contacto súper positivo, la verdad que fue unas experiencias maravillosas. Y después, con el paso de los años tocando, fue cuando tuve la enorme suerte de conocer a los Marlon y nada, empezamos a tocar y al principio pues tocábamos en Asturias y pronto pudimos dar el salto a Madrid, a una sala muy pequeñita que se llama Costello. Y pues trabajando empezamos a girar por España, al principio en salas, pues salas de tamaño mediano, pequeño, y después de unos cuantos años, ya llevaremos unos 5 años más o menos desde que empezamos a girar, pues al final parece que sí que es verdad que la gente ya nos conoce, ya la gente se engancha a las canciones y la gente tiene ganas de más y de venir siempre a los conciertos, de pasárselo en grande. La verdad que los conciertos son una experiencia maravillosa. Y estamos en un punto maravilloso, sacamos el disco hace ya 2 o 3 años y hemos seguido sacando singles desde entonces y EPs que cada vez tenían mayor repercusión y cada vez estaban cada vez más cuidados y la gente eso lo valora y yo creo que estamos en un punto muy bueno con la gente y con nosotros mismos y con muchísimas ganas de que esto pase, de que se pueda volver a tocar en vivo, de que se puedan volver a llenar las salas y realmente vivir nuestro sueño, que es lo que queremos. Creo que tengo que agradecer en
la gran medida de lo posible el haber llegado a donde estoy a las redes sociales, ¿no? Sin querer somos una generación que ha nacido con el ordenador debajo del brazo y la adolescencia a mí me pilló en el propio auge de las comunicaciones y la tecnología. Empezaron a aparecer todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y yo siempre lo he visto como una herramienta que es completamente lícita, por supuesto, y que me iba a permitir llegar a muchísima gente que en condiciones normales no iba a conseguir. Hasta este momento no podíamos concebir el hecho de que de repente pudieran ver tu obra en China a golpe de clic. Y desde pequeña siempre he intentado enseñar lo que hacía, ya fuera en el aula de clase poniendo los dibujos pegados en la pared. Entonces esto es otro tipo de muro, de pared. Comencé a subir mis trabajos a las redes sociales y comencé a trabajar a raíz de que había autores, sobre todo dentro del mundo editorial, que necesitaban una portada para dar vida a un libro en concreto y comenzaron a llamarme. Pues por resumir un poco mi trayectoria, yo diría que empezó con la universidad, donde escogí hacer estudios de humanidades y ciencias sociales. Después quise seguir y me apunté a filosofía, que bueno, es una rama de la cultura un poco especial, pero para mí forma parte plenamente. Y también hice un máster de gestión cultural en París, que bueno, pues ya orientaba más hacia una vía de gestión. En la universidad con unos amigos montamos un club que se llamaba el CLAC, que en francés CLAC es una hostia, es un tortazo, ¿no? Por esto de la experiencia estética y bueno, también por las siglas de Club de Arte Contemporáneo, CLAC. Y fue un grupito donde organizábamos salidas cada fin de semana o cada 2 semanas a galerías, a museos, a espacios de arte. Por ejemplo, recuerdo la exposición de Liu Fan en el Palacio de Versalles un verano, o la monumenta de los Kabakov en el Grand Palais de París. Después empecé las prácticas en Carasso y ahí pues fue como ¡buah! De repente tuve que quedar en 6 meses con 100 agentes o instituciones culturales y fue como pues un popurrí maravilloso. Recuerdo tomarme un café con Claudia Claremi, una conversación increíble con Pablo Martínez del K2M, bueno, en aquella época estaba en el K2M, bueno, toda una serie de encuentros que para mí me fueron una gran apertura. Y nada, quería mencionar un pequeño proyecto cultural que tenemos con mi pareja, con mi chico, que se llama Dos Spotters y que lo llamamos una plataforma para la cultura terminal, porque él es aeronáutico y yo gestor cultural y intentamos hacer un espacio de reflexión y de pensamiento sobre la cultura aeronáutica, los aviones. Bueno, tengo joyas tan frikis como en casa como esta historia de los aeropuertos de Madrid. Y eso. Pues yo creo que esa pregunta, en lugar de mí, la debería responder alguien que no tenga formación y sí que haya conseguido trabajar de la ilustración. Hay gente buenísima sin un título, sin haber estudiado ilustración, hay gente malísima con un título. Yo personalmente diría que sí que hace falta formación, pero hay tantos casos que puede ser que a veces no. Aprender a dibujar puedes aprender perfectamente de forma autodidacta, pero una cosa es aprender a dibujar y otra cosa es ser ilustrador, y en mi caso pues sí apoyo obviamente la formación, pero hay tantos casos que, repito, creo que esto es una pregunta que os debería mejor contestar otra persona. Sobre si los estudios hacen falta. Yo tengo el bachillerato artístico y mis años en la escuela de teatro, pero no tengo ningún estudio más. No he seguido haciendo, pues eso, la ESAD. Aquí es la ESAD, la Escuela Superior de Arte Dramático. Todavía no me he matriculado y no está en mi futuro cercano hacerlo. Realmente creo que el arte es algo muy pasional y que, a diferencia de otras profesiones, pues a veces no hay que tener estudios, sino tener un don, sino tener algo dentro. Sí que es cierto que los estudios pueden facilitarte mucho las cosas y mejorar tu don. Creo que básicamente es una balanza entre tu destreza personal y tu don y tu capacidad para mejorar con estudios, con esfuerzo y sobre todo con mucha autocrítica, por lo cual creo que en el mundo del arte es una balanza de ambas cosas y creo que si la balanza está igualada todo irá bien, por lo cual no los veo como obligatorios, no los veo como 100% necesarios los estudios en el arte, pero sí que creo que pueden ayudar muchísimo y que para mucha gente sí que son esenciales. Estudios como tal no, la verdad, yo empecé a tocar en una academia, como dije, pero fue más bien para aprender a tocar con gente y es algo que disfruté mucho en su momento. Pero estudios como tal no, yo he aprendido a base de tocar en casa, con mis grupos, sobre todo cuando empecé con Marlon,
que nos ha llevado a poder trabajar muchísimo de ello y a poder practicar muchísimo y ensayar y tocar. Pero realmente es que según cada uno cómo se lo tome, cómo se lo quiera tomar. Los estudios nunca sobran, por supuesto, de hecho es algo maravilloso. Conozco a mucha gente también que ha estudiado música, pero sobre todo la gente que conozco que ha estudiado música se ha dedicado a la música clásica, para lo cual sí que considero que hay que estudiar, sí o sí, porque es una cosa que requiere una técnica muy especial y una cosa que requiere mucha constancia, mucho trabajo y mucha disciplina y entonces es importante también tener unas instituciones que te apoyan y que te ayuden a seguir en tu camino. Pero en la música pop, digamos, en la música pop rock, en la música popular, yo creo que sí que ese punto de autodidacta puede funcionar muy bien y eso, pues eso, es que depende de cada uno, pero en mi caso yo creo que ha sido una experiencia muy positiva y me ha ayudado también a concentrarme y a ganar confianza en mí mismo. Sí, tengo estudios en ello. Estudié bachillerato artístico, cuando acabé la ESO me metí ahí porque era realmente lo que quería hacer y lo que a mí me divertía. Y luego posteriormente, como he mencionado antes, cursé el estudio artístico superior de diseño, especialidad gráfico, que para que nos entendamos entre nosotros es la carrera de diseño gráfico. Creo que hacen falta, bueno, pues yo aquí tengo una discrepancia bastante grande, ¿no? Creo que los estudios en todo momento obviamente van a ser un añadido a mayores y te van a beneficiar y van a hacerte crecer de cualquier manera. Pero creo que en este tipo de disciplinas tener estudios muchas veces no significa, no quizás nada, pero no significa mucho. No porque hayas cursado diseño gráfico tengas que ser un excelente diseñador. Y habrá diseñadores gráficos que no hayan cursado diseño y sean excelentes diseñadores. Creo que en este tipo de disciplinas premia más el hecho del trabajo que tú dediques a nivel individual y de todo el esfuerzo que quieras poner a la tarea que estás haciendo. El tener un estudio va a ayudarte muchísimo, por supuesto. Y de nuevo, vivimos en una etapa de la historia en la que tenemos todo el conocimiento a un clic. Por lo tanto, si quieres saber algo, tienes YouTube, tienes Internet, tienes un mogollón de tutoriales. No te va a faltar de nada. Así que si quieres ponerte a dibujar, está bien que busques cierto conocimiento teórico en lo que puede ser a lo mejor un proceso académico, pero no te lo va a dar todo. Esto no tengo estudios artísticos, sí que tengo estudios de humanidades y en el campo de la cultura, o sea, filosofía creo que fue clave, y también la gestión cultural. Y sí que recomendaría a cualquier persona que quiera dedicarse profesionalmente a la cultura, pues que intente cursar aquellos estudios que más le apetezcan y que tengan una base general. Las humanidades me parecen imprescindibles, pero por supuesto las propias disciplinas artísticas, danza, bellas artes, música, la que sea. Aunque también hay gente que, por ejemplo, artistas como Pep Vidal, que creo que tiene un doctorado en matemáticas y es una persona pues, que viene de otro campo totalmente. O la coreografía Idoia Zabaleta, que también viene de biología en un principio. O sea que, bueno, y por supuesto, gente que es autodidacta y que es súper importante. O sea que los estudios pueden ayudar, te pueden nutrir, te pueden dar que pensar, pero tampoco creo que sean imprescindibles. Pues a alguien que quiere ser artista le diría básicamente que luche por sus sueños. Se nos juzga mucho a los artistas, se nos juzga mucho a las personas que queremos dedicarnos a este mundo diciendo que no hay salida, diciendo que no tendremos oportunidad de triunfar. Yo creo que hay que luchar por lo que uno quiere. Yo siempre digo, mejor arrepentirse de hacer algo que arrepentirse de no haberlo hecho y de quedarte con las dudas. Yo creo que lo mejor es lanzarse a la piscina, luchar. La perseverancia es clave para triunfar en este mundo tan complicado, porque sí, complicado es, pero creo que con trabajo duro, perseverancia, constancia, todo se puede lograr. Y yo no dejaría un sueño de lado por lo que digan los demás. Si tú tienes claro lo que quieres hacer, creo que es fundamental que luches por ello, porque si no luchas está claro que no vas a conseguirlo. Así que nada, esa ha sido mi opinión. Pues los consejos principalmente serían que lo intentes y lo sigas intentando. Es decir, que al principio es muy difícil y hay muchos momentos difíciles en los que tú piensas que a la primera vas a salir y vas a poder llenar salas en toda España y en todos lugares. Pero es muy complicado realmente llegar a ese punto, hay que esforzarse mucho, hay que seguir trabajando y no decaer. Es decir, no que porque la primera gira igual no salga bien, pensar que ya está todo perdido, sino que hay que seguir trabajando, seguir girando y saber que al principio es un esfuerzo muy grande,
pero que después si se trabaja bien realmente merece la pena y es una maravilla, es un sueño y es algo que no cambiaría por nada. Pues bueno, un poco, sobre todo que creo que es un camino difícil, pero que no quiero de nuevo volver a caer en los tópicos. Todo es difícil ahora, en concreto en esta circunstancia muchísimo más, pero sí que es verdad que tomar la determinación de dedicarse a algo dentro del mundo artístico en la gran mayoría de casos está mal visto. No dejan de ser materias que desde pequeñitos nos están diciendo que no valen la pena y que no requieren trabajo, porque no hace falta más allá de ver la programación de estudios de un colegio normal y cualquiera para saber que las asignaturas María son la plástica y la música. Entonces, claro, si desde pequeños nos están diciendo esto, ¿cómo lo entendemos de adultos? En el momento en el que un hijo le comunica a su padre que quiere dedicarse a cualquier tipo de actividad relacionado con esto, si bien es cierto que las reacciones pueden ser positivas, en muchos casos se genera un ambiente de miedo, de inseguridad, ya que no tenemos un hueco muy estable dentro del sector laboral, por así decirlo. Es difícil, entre comillas, poder llegar a vivir de esto, pero no es imposible. Pues a alguien que se quiera dedicar a la cultura le diría que haga cultura, es decir, que la practique, que monte un proyecto, que disfrute tocando en un grupo de música con sus amigos, que cante en un coro, que toque, que escriba, que básicamente que monte una asociación de vecinos, que monte fiestas, que monte eventos, básicamente que haga cultura. Después, dedicarse profesionalmente a eso es otra cosa, pero yo creo que todos somos productores culturales, todos hacemos cultura y no importa si es a través de vías profesionales, siempre y cuando se haga en condiciones dignas o tengamos un trabajo que nos permita hacerlo de otra manera o nuestro trabajo en el campo cultural nos permita dedicarnos a ello en condiciones. Es verdad que la cultura es un campo con mucha precariedad, duro, difícil, pero bueno. El consejo que yo le doy a alguien que se quiera dedicar a la ilustración es que trabaje muchísimo e investigue muchísimo. Creo que con eso lo he dicho todo y bueno, espero haber ayudado a alguien. Adiós.